Estamos iniciando una nueva temporada del programa Ahora sí. Ahora sí, ya comenzó lo que quieres escuchar. En donde vamos a tener el orgullo, el gusto de compartir este micrófono, y hablo bien en singular porque va a ser uno, con el ingeniero Juan Carlos Ricalde Poveda. ¿Poveda o Poveda? Poveda. Poveda, y me van a dar un coscorrón por no pronunciarlo bien. Poveda. Bienvenido, Juan Carlos. Queremos abordar hoy un tema que está muy presente en nuestra sociedad, y yo podría decir que a nivel mundial, lo que es la inteligencia artificial, cómo nos está afectando, es nuestro enemigo o es una herramienta que nos va a facilitar la vida, y queremos que tú nos respondas todas estas preguntas que tenemos aquí al momento y que son de nuestra vida diaria, porque además, mira, no queremos algo muy técnico, queremos algo que pueda entender mi vecina, que pueda entender mi vecino, que pueda entender cualquier persona que realiza actividades en su vida diaria, en donde no sabe si esto va a ser el elemento que lo sustituya a él o a ella en su empleo, porque hay mucho ese temor. ¿Qué nos puedes ir diciendo? Y mira, ¿qué te parece si comenzamos con que nos expliques qué es la inteligencia artificial? Bueno, antes que nada, un gusto estar en tu programa, gracias por la invitación. Las inteligencias artificiales, pues son programas de computadora o hardware que ayuda a este tipo de programas a generar lo que viene siendo soluciones de manera que tengan razonamiento inteligente o que representen la inteligencia humana. Normalmente en la historia, cuando empezaron a ver las computadoras, la pregunta que nos hacíamos los técnicos: ¿puedo hacer que la computadora funcione como el cerebro y que pueda responder? Efectivamente, uno de esas personas que tenía ese pensamiento es Alan Turing. Y Alan Turing lo que quería era demostrar hasta qué punto puede ser inteligente una máquina y que no. Entonces empezó a crear lo que se llama la prueba de Turing, que es poner un contenido generado por una máquina y contenido generado por humanos, y que otros humanos detecten dónde está la máquina y en dónde están los humanos. Hoy en día, con las inteligencias artificiales de tipo LLM, como ChatGPT, Gemini y todas estas que son de chat, nos permiten obtener respuestas que podemos confundir con respuestas humanas coherentes, pero son generadas de manera sintética a través de programas que hacen análisis del lenguaje. A ver, Juan Carlos, yo tengo otra pregunta, bueno, una de muchas. ¿En qué elementos, en qué dispositivos nos topamos con la inteligencia artificial, así en nuestra vida diaria? Mira, es muy padre porque la realidad es que mucha gente piensa que todavía falta para la inteligencia artificial, pero está en nuestro cotidiano, está en nuestros perfiles de redes sociales, que cada vez que vas recorriendo el scroll, la inteligencia artificial va diciendo qué contenido mostrarte y qué cosas te gustan, y las va identificando y te va a ir poniendo contenido acorde a tus gustos y a tus búsquedas. También cuando tú ves Netflix y ves Spotify, te recomienda canciones, te recomienda programas. ¿Qué es esto? Es inteligencia artificial de datos. Entonces, las empresas recopilan qué es lo que tú ves y dicen: pues a Juan Carlos le gusta ver la ciencia ficción, a Pedrito le gusta el terror, y así es como cuando entras a tu perfil, ves que te recomienda películas diferentes para cada persona. Pero, por ejemplo, ¿en dónde tengo la inteligencia artificial? ¿En mi teléfono celular? ¿En la televisión? No sé, ¿en qué dispositivos me podrías tú decir? Esto lo hago con la finalidad de que la gente que no tiene, digamos, sobre todo gente adulta mayor, que creemos que, no, ellos ya no tendrían por qué estar relacionados con estos temas, y no, también están involucrados. ¿En qué elementos la viven? Lo increíble de esta tecnología es que tú no la detectas.
Ah, mira. ¿Por qué? Porque está hecha para convivir. Por ejemplo, los primeros bots hablados, por ejemplo, como Siri o como el Google, que le damos mensajes y nos responden, esos fueron unos ejercicios de inteligencia artificial y hoy ya están más evolucionados. Ahora ya tenemos chatbots conversacionales que pueden responder e interactuar con nosotros en tiempo real. La realidad es que la inteligencia artificial está en nuestro analizador de huella digital cuando entramos al dispositivo. O sea, cuando tú vas perdón que te interrumpa, sí. Disculpa, pero por ejemplo, cuando tú vas a utilizar tu teléfono celular o cuando vas al banco y tienes tú que dejar tus datos, el que ya ahora te pidan que pongas tu huella digital, ¿ahí ya está involucrada la inteligencia artificial? Sí, exactamente, porque hay un programa que va a comparar la imagen de tu huella con todas las que hay en el sistema y va a determinar si tu huella te pertenece o es de otra persona. Entonces, si es de otra persona, ¿a quién pertenece? Por ejemplo, una forma de uso de la inteligencia artificial que poca gente conoce. Las cámaras de seguridad de los distintos países hoy en día tienen inteligencia artificial. Cuando va pasando un coche, ya le va diciendo el número de placas, ya va determinando si ese coche hizo infracciones o no hizo infracciones, si una persona está marcada como delincuente o no. Y el grado con que están hechos estos programas te permiten determinar qué tan rápido puedes capturar a un delincuente o qué tan rápido puedes detectar una falta, como es el caso de los vehículos. No, pues ya con eso nos estás diciendo que realmente, aunque nosotros creamos que no tenemos que estar involucrados con la inteligencia artificial, ya estamos ahí inmersos. Desde el momento en que manejas y, como dices, vas a alta velocidad y alguna cámara te detecta, ya está dando información tuya. Ya hay ahí una inteligencia, ya hay un sistema que está tratando de recabar todos tus datos. Y mandarlo, supongo que a una central. Manda la alerta. De hecho, cuando tú vas y la cámara detecta, dice, ya fue más de 80 kilómetros, manda la alerta y dice, este coche con tal placa pasó el límite de los 80 y ya le genera la multa. Y en un sistema, por ejemplo, como de aeropuertos y todo, pues puede decir, esta persona tiene una investigación, no lo dejen salir del aeropuerto. Mira que tenemos muchos clientes en nuestro país, sobre todo, ¿verdad?, entre delincuencia, ha sido la forma en cómo han podido detener a algún número de sujetos que tenemos que tener ya en prisión y arreglando cuentas. Sí, estos sistemas, muchos ya se están implementando, no es tan, digamos que esté ya totalmente, pero sí ya en muchos lugares se va aplicando esta tecnología y muchas ya las vamos teniendo hasta en nuestros propios dispositivos, como en el caso del celular, que ya le podemos decir, ok Google, ¿cuál es el clima de hoy? Y nos responde ya el clima de donde estamos y el lugar ya lo detecta. Mira, ahora quisiera hablar de otro dispositivo, lo que son las Alexas, ¿no? Estos aparatos que igual le preguntas cómo va a estar el clima, ya así tú previenes si sales con paraguas, si sales con chamarras, si sales con ropa ligera, si te llevas alguna gorra, algún sombrero, todo eso. Entonces ya son dispositivos que nos facilitan de alguna manera la existencia. Exactamente, y ¿qué es lo maravilloso de estos aparatos? Interpretan el sonido, lo convierten en información, buscan la información y nos entregan lo que les pedimos. Porque le podemos decir, oye, pon la canción de moda. Y entonces te dice, hay estas canciones que son de moda según tus gustos. Ahí es donde entra también la inteligencia artificial. Determinar qué canciones te gustan, determinar qué le preguntaste y qué te entrega como resultado. O sea que tú tienes que dar de algún modo cierta información con anterioridad para que de ahí ya sepa, vamos, es como cuando te presentas con alguien y hablas tal vez de tus gustos, tus necesidades. Entonces toda esta información, digamos, que queda ya en el dispositivo
Sí. Y de ahí ya, de acuerdo a tus gustos, te va a decir cuál es tu canción de moda preferida Exactamente. bueno, cuál está de moda. Normalmente tenemos siempre información de entrada y resultado de salida que nos da los sistemas. Entonces, normalmente cuando tú le dices, quiero que busques la canción de ABBA Dancing Queen, entonces el programa convierte eso a datos que son texto y dice, reproducir canción. Entonces tengo que ir a archivos de música. Busca el que se llama Dancing Queen que pertenezca a ABBA. Y ya que lo encuentra, toma el archivo y le dice al reproductor de música, reproduce canción. Entonces, si se dan cuenta, son una serie de pasos, por eso se le dice inteligencia, porque hace un razonamiento de qué es lo que dice el lenguaje y lo ejecuta para cumplir con las opciones. Prácticamente es muy similar a como lo hacemos los humanos, pero usando tecnología. ¿Le tenemos que tener miedo a la inteligencia artificial? No debemos tenerle miedo, porque el miedo normalmente es una emoción a lo que desconocemos, a los que nos crea incertidumbre. Si nosotros le tenemos miedo a la tecnología, lo que va a suceder es que no la vamos a querer usar, vamos a crear rechazo, y eso no nos va a ayudar a aplicarla en nuestra vida diaria, y segundo, a no vivir estresados. La tecnología no es para vivir estresados, se supone que es para ayudarnos. Lo cierto es que hoy mucha gente sí vive con cierto estrés, pero más por el estilo de vida que por la tecnología en sí misma. ¿Qué es lo que sí puede pasar? Que como en todo sistema, los datos se pueden utilizar para bien o para mal. Entonces, muchos de los temores podemos decir que unos son por cuestiones de seguridad, de me van a robar mi tarjeta, o me van a clonar, o van a hacer algo de mí, o van a obtener información de mí, o qué tanto sabe la máquina de mí. Esos son temores legítimos como ser humano. Es que por eso también luego nos da pavor cuando nos llegan a robar el celular o lo perdemos, el que va ahí como si fuera una radiografía de todo lo que soy, de lo que son mis gustos, de lo que son mis debilidades, de lo que son igual hasta mis faltas de conocimiento. Realmente es como si me volviera vulnerable si me quitan mi celular. Y digo, estoy hablando del celular, pero pues también a las personas que traen toda su información en una computadora, pues sucede algo similar. Es que justamente la información de una persona en un dispositivo electrónico, y si este está conectado a internet, estamos expuestos al robo de datos, pero estamos expuestos igual que como lo estuviéramos en un escenario físico. O sea, no es tan diferente. De hecho, la delincuencia virtual es muy semejante a la física. Lo único que cambia es el escenario de que la información es lo que roban, y esa información les da acceso a recursos. Y la información se puede decir que es poder. Si yo tengo información, tengo poder, porque de ahí puedo chantajear, puedo utilizar los recursos que tenga otra persona a mi favor, a mi conveniencia. Sí. Entonces también sí hay que tener cierto cuidado, pero no tenerle miedo, sino más bien, ¿qué sería? ¿Tomar medidas o cómo se manejaría esto? Pues tenemos que tener conciencia del alcance y los riesgos de cada situación. Por ejemplo, conocer qué es lo que hace segura en nuestra tarjeta de crédito, en nuestra tarjeta bancaria, cuando nuestros datos son peligrosos que caigan en manos de otra persona, porque a final de cuentas todos los días entramos a sitios que nos andan pidiendo información y no toda la gente sabe lo que las empresas hacen con esa información. En México existe la ley ARCO, que protege todo lo que son datos personales. A todo lo que representa a una persona en el mundo digital se le conoce como identidad digital. Identidad digital. Mira, es como si tuvieras tu credencial, pero en una forma virtual. Son tus datos Todo. En manera virtual. Por ejemplo, ¿qué es la CUR biométrica? La CUR biométrica es una identidad digital. Contiene tu huella, va a contener tu iris, todo lo que capture el gobierno lo va a tener. ¿Qué van a hacer con ello? Pues tener todos los datos sobre quién eres.
El día que quieran verificar, pues van a decir, tu huella, aquí dice que tu huella es así, tiene que estar igual. Que tus ojos tienen unos rasgos, estos son los que reconocemos como que tú eres la persona. Entonces, están teniendo tus datos de tu persona. Por eso es que hay mucha gente que es renuente a esta información. ¿Y cuál es otro peligro? Yo le doy mi información a un gobierno o a una institución privada, no vamos a hablar de países ni de empresas, vamos a hablar en general, pero si un grupo malicioso roba esta información y la vende en el mercado negro a personas que quieran hacer mal uso de esa información, no hay garantía de que estén los datos seguros ni con gobiernos, ni con empresas y ni nuestra propia casa. Entonces, sí hay riesgos, hay que entender la vulnerabilidad tanto de nuestra identidad física como de nuestra identidad virtual. Juan Carlos, caminando hacia unas situaciones, digamos, más elementales, más sencillas, ¿cómo podría ser benéfica la inteligencia artificial para una ama de casa? ¿En qué le ayudaría? O sea, ¿tiene que ser también para ella? ¿Le podría funcionar? Es que es para todos. Algo que me pasó muy, muy interesante, hace unos días me dice mi esposa, ¿me ayudas a hacer la comida? Porque yo voy a estar pintando y voy a hacer otras cosas. Y le dije, sí, te ayudo. Dije, híjole, soy mal cocinero. Entonces le empecé a decir a la inteligencia artificial, me dijo que con estos ingredientes hiciera esto. ¿En qué orden lo debo de hacer y cómo va? Y entonces me fue guiando, le mandé la foto de cómo iba mi caldo y me dice, no, tu caldo ya se ve bien, le falta tiempo. Y me fue guiando. ¿Mandaste la fotografía de lo que llevabas ya hecho? Para que me dijera si estaba bien cocido o no. Qué bien. Y después de 3 fotos, seguir los pasos y hacer mis preguntas como persona ignorante de la cocina, me dice, tu caldo se ve muy rico y se va a ver muy bien. Y yo dije, ¿cómo lo sabe? Pues nada más lo pudo intuir por la apariencia de la imagen, por el seguimiento que yo le di, le dio una idea, como si le hubiera preguntado a un chef o a alguien me hubiera dado ese tipo de respuesta. Mira qué interesante, qué curioso. Y esa es una versión práctica. Estamos hablando de algo tan común como cocinar. Lo mismo puede ser como pasa un accidente y quiero conocer cómo atender al paciente o consultar alguna duda. Realmente es una herramienta maravillosa en el hogar como en la oficina. O sea, estas herramientas son de uso general. De hecho, el objetivo es hacer como la inteligencia que lo sabe todo, pero aquí viene un detallito muy, muy curioso. Que tenga todo el conocimiento no significa que tenga la capacidad de razonar cómo entregarlo adecuadamente a la necesidad de cada persona. Eso es un punto que lo quiero dejar muy claro, porque mucha gente le pregunta a las inteligencias artificiales como si fuera su amigo o la persona de, oye, ¿tú qué sabes, por ejemplo, de ciencia espacial? ¿Qué es un satélite? Entonces normalmente pues la inteligencia artificial, pues un satélite, bueno, un satélite es un objeto que está en el espacio y te va a dar una respuesta específica. Ya si lo hablamos desde el punto de vista de decirle a la inteligencia artificial, asume el rol de experto aeroespacial, ¿qué es un satélite? Es un dispositivo que está en el espacio y que tiene habilidades de comunicación con la Tierra. Nos va a dar una respuesta diferente. O sea que todo depende, y esto creo que es algo básico, cómo formules tu pregunta, la petición, tu necesidad, a la respuesta, digamos, a la calidad o a la especialidad en cómo te va a responder. Exactamente, es como cuando estás, por ejemplo, aquí, tú me hiciste una acotación muy interesante, me dijiste, quiero que hables en un tono y lenguaje que cualquier persona pueda entender. Entonces yo tengo que cambiar mis respuestas a buscar sinónimos y palabras que permitan
que sea más claro para las personas entender estos conceptos. Claro, que no lleve tanto tecnicismo, porque digo, tú como ingeniero, obviamente tienes un lenguaje especializado. No, y puede sonar muy bonito decir, no, las LLM de una inteligencia artificial como los de Sam Altman, que está basado en estudios de Richard no sé quién, y entonces la gente va a decir, qué aburrido, no entiendo nada. Sí, ¿de qué me estás hablando? No estoy siendo incluida o incluido en esa charla. Exactamente, y yo creo que una de las partes más importantes del ser humano es la efectividad en la comunicación, y esto también va para las máquinas. Dos computadoras que no se entienden es como dos personas que no hablan el mismo idioma, va a fallar la comunicación. ¿Qué sucede? Normalmente en los inicios de la computación el ser humano buscaba enseñarle a la computadora y que la computadora diera un trato que pudiera entender el ser humano. Posteriormente se hicieron lenguajes que fueran más fáciles para el ser humano y se creaba algo que se llaman intérpretes. Entonces los intérpretes hacen del lenguaje humano al lenguaje de máquina, luego ejecutan las máquinas y el resultado se regresa al lenguaje humano. Por eso es que la evolución de toda esta tecnología va de la mano con ese aprendizaje de hacer que la máquina se comporte como un humano. Desde lo que tú has experimentado, porque sé que has dado, Juan Carlos, les platico, pues ha dado clases a niños, adolescentes, a personas adultas mayores. ¿Tú qué tanto piensas desde tu experiencia, Juan Carlos, que nosotros como seres humanos tenemos que irnos adaptando a estos nuevos lenguajes de la tecnología? O sea, ¿puedes vivir ya a un lado de este lenguaje o de estos sistemas o tienes que adaptarte para no irte quedando rezagado en la sociedad y en el movimiento de la humanidad? Aquí viene algo muy interesante. Normalmente, por ejemplo, los que somos gente que fuimos antes del Internet, tuvimos que aprender a entender cómo el Internet encajaba en nuestras vidas y aprender a usarlo. Hoy en día está la inteligencia artificial y la gente está aprendiendo a cómo utilizarlo. Pero en 10 años, las generaciones que nazcan con la inteligencia artificial van a interactuar naturalmente con ella y no van a sentir fricción porque lo van a ver como algo natural. Muchos de los conflictos en educación tiene que ver con la disrupción de lo que hacemos de una manera a hacerla de una manera distinta. Y allí es donde se genera temor. Una persona cuando le dicen, este es un caso real, llega una persona, abre el Excel, si la versión se parece a la que él manejó, va a decir, no hay problema, lo manejo muy bien. Pero si le cambian los colores o le cambia la ubicación de los menús y todo, y lo ve... Iconos, todas las figuritas, todo lo que viene, ¿no? Sí, en lo que es el escritorio. Exacto, sigue siendo el mismo programa, pero con ubicaciones diferentes. Existe un bloqueo mental de, no, este no es el programa que yo utilizo, no puedo hacer. Y una frustración espantosa, porque sientes que lo que habías aprendido ya no te funciona, sientes que ya... Pero tiene que ver con nuestras formas de aprendizaje. Hay gente que es visual, gente que es auditiva, gente que es a través del sonido, y hay gente que lo tiene que hacer a nivel del razonamiento aprendido. ¿Qué significa? Que si no lo hacen ellos, no lo aprenden. Y entender cómo aprende cada persona es parte del proceso de hacer que una persona se adapte a nuevos conocimientos. ¿Cómo ha sido tu experiencia con respecto a eso? Por ejemplo, cuando estuviste con una persona que era adulta, por ahí me mencionaste el caso de, era un señor o señora de una edad muy avanzada. ¿Qué edad tenía? Sí, una abuelita de 80 años. Estoy hablando de la época de las computadoras, de cuando se vendían en Aurrera unas computadoras que eran las Commodore, y que no era como hoy en día que todo el mundo está acostumbrado a utilizar las computadoras. Era una época muy de... no todo el mundo tenía una computadora, no eran fáciles de utilizar, no había mouse, no había interfaces gráficas. Esta señora tomó la decisión de aprender computación porque quería
poder interactuar con sus nietos y poder disfrutar de utilizar la computadora porque a los nietos les gustaba. Fue tan interesante que ella iba con toda la disposición de aprender que gente más joven dijo, ¿cómo es posible? Si ella puede, yo puedo también. Entonces, ese grupo, el hecho de tener una persona que tenía disposición al cambio, a aprender, jaló a los demás al aprendizaje. Y en el caso, por ejemplo, de los niños, cuando ellos sienten que es algo que van a aprender por imposición, su mente está bloqueada a memorizar. Solo están acostumbrados a poner atención, a cubrir la clase e irse. Pero cuando la motivación es parte de la acción educativa, dicen, no, sí, ¿cómo lo logran? Allí es donde la parte lúdica en la educación nos permite hacer que los niños tengan potencial. ¿Por qué? Porque el niño va a decir, si yo aprendo esto voy a poder jugar. Entonces lo voy a aprender rápido, pero ¿cómo afianzamos ese conocimiento? Que ese conocimiento también se adapta al juego. Entonces ya es una necesidad para lograr esa dinámica de aprendizaje. Por eso juegos como el Memorama o juegos como el Sudoku son entrenamientos mentales que nos ayudan a la agilidad. Y aquí viene un tema muy importante. Muchos dicen el temor de que la inteligencia artificial supla al humano. Sí, pero a mí mi temor más actual es ver que la gente está perdiendo la capacidad de análisis y de creación por estar consumiendo demasiado contenido automático. Y van a decir, ¿cómo es esto posible? El cerebro se basa en ejercicio de uso y adaptación del contenido a la vida diaria. Si tú dejas de hacer ciertas actividades en un periodo largo, el cerebro ya no lo ve como útil. Un ejemplo sería la calculadora. Cuando aprendimos en la escuela, qué bien, 2 más 2, 4, y 5 por 2, 10, todo rápido. ¿Qué pasa cuando entra la bendita calculadora? Pues saco la calculadora, lo hago allá. Entonces, ¿qué dice el cerebro? Ya no necesito hacer operaciones, saco la máquina y lo que recuerdo es cómo hacerlo con la maquinita. Ya no recuerdo cómo es hacer la operación básica. Entonces, ¿qué sucede? Nos volvemos dependientes de la calculadora. Y lo estoy poniendo como ejemplo porque ahora viene el uso del internet. Tengo Wikipedia, todo, copio, pego, ya lo tengo. ¿Dónde estuvo el análisis? ¿Dónde estuvo entender? Ahora que tenemos ChatGPT y todas estas herramientas, se les hace fácil. Lo escribo, lo pego, lo asumo como realidad, pero el cerebro dice, ya tengo la respuesta, no necesito memorizarla, si la vuelvo a necesitar, solo vuelvo a escribir y magia, y la vuelvo a tener. Entonces el cerebro se adapta a no retener. Entonces tenemos que hacer ejercicios de análisis y de entendimiento o perdemos habilidades cognitivas. O sea, sí tenemos que estar teniendo en práctica nuestro funcionamiento cerebral, aunque nos parezca rudimentario o muy básico, el hacer sumas, aunque sean sencillas, el hacer como ese proceso de mapeo, o sea, de recordar qué hice ayer, qué hice antier, y que exista esa operación de ir nombrando en nuestra mente o recordando ciertas cosas que hemos hecho, todo, ¿no? Los números telefónicos, ya no nos sabemos ningún número telefónico. Por lo mismo. Nos roban el celular y nos quedamos en la nada. Es que ese es el ejemplo de el cerebro. No es que el cerebro diga, no, me voy a volver más inútil. No, es que el cerebro dice, ya no lo necesito. Lo encuentro más fácil y entonces dice, prefiero gastar neuroplasticidad y todo en otras actividades. ¿Y qué es la neuroplasticidad? La capacidad del cerebro de aprender nuevas funciones para su vida. Normalmente lo que hacemos nosotros con los ejercicios de memoria y de recordación y práctica es afinar nuestra computadora personal, que es el cerebro. Vamos activando y desactivando neuronas. En el caso de la inteligencia artificial hay un fenómeno muy curioso.
la máquina tiene demasiados datos. Entonces cuando los quiere ensamblar pasa un fenómeno que se llama alucinación. Las inteligencias artificiales alucinan. Y alucinar es el término, pero básicamente es poner una información falsa en donde se puede percibir como si fuera verdadera, y por eso mucha gente piensa que no, si me lo dijo la inteligencia artificial es verdadero. Y ya lo das por hecho, tú ya crees con eso a ojo cerrado. Exactamente, y ahí es donde vienen lo que viene siendo meter información que puede ser dañina en una empresa. Por ejemplo, utilizarla para consultar unos artículos de la ley y resulta que puso mal los números de las leyes, y entonces cuando lo ve el juez va a decir, no, pues este documento lo hizo alguien incompetente, ni siquiera las leyes a las que está atacando hacen referencia al caso que me estás poniendo. Eso quiere decir que no nos debemos de fiar totalmente, o sea, podemos utilizarla para que nos facilite la vida, pero siempre va a tener que estar presente nuestra mente, nuestro criterio, el utilizar la vista, así como cuando hiciste tu platillo, ¿no? Tu consomé. Ajá. Que bueno, te dijo, va a quedar bueno. Pero tienes que probarlo tú para ver si realmente confirmar. No, si es cierto, le falta sal, le falta esto. Ahí está el lema de la mejor prueba es cuando usted lo prueba. Sí. ¿Por qué? Porque no importa todo el proceso si el resultado final no es sabroso. Entonces, lo mismo sucede cuando pedimos imágenes y todo. Si no hay una persona con un análisis del resultado que está esperando y no se busca esos niveles de calidad, pues tenemos error. Ahora, ¿qué sucede? Yo siempre trato de decir que la inteligencia artificial es como cuando estás con otro ser humano. Te puede dar información incompleta o no exacta. ¿Por qué? Porque va a depender de la experiencia de esa persona y su nivel de recordación, qué tan exacto o preciso son sus datos. Entonces, no tenemos que pensar que la máquina es perfecta. La máquina es lo más exacta que sus circunstancias le permitieron dar un resultado, pero no es precisa al 100. Siempre puede haber incongruencias. Alguien dice, bueno, es que es fácil detectar un texto hecho por una máquina. No, la prueba de Turing ya fue superada y he hecho experimentos con amigos y con mucha gente tratando de descubrir dónde está el humano y dónde está la máquina, y me sorprende que efectivamente no hay posibilidad. Una vez un amigo me dijo, no, ¿por qué no haces un sistema que diga si la información y todo es verdadera o falsa? Le digo, no, porque esos son criterios que tienen que basarse en investigación y en que la persona que asuma el criterio de decir verdadero o falso sea sustentado. Claro. Y qué forma de, ¿no? Exactamente. Hablar. A ver, Juan Carlos, así para ir redondeando lo que ha sido esta plática sobre la inteligencia artificial, podemos decir que es nuestra amiga, nuestra enemiga, cómo tomarla. Es necesario que, independientemente de la edad que tengas, de a lo que te dediques, te acerques a ella. Vamos a verlo así. La inteligencia artificial es una herramienta. No vamos a hablar de amistad, porque ahorita vamos a entrar en un tema muy interesante. Pero vamos a decir, es una herramienta y como herramienta nos va a permitir obtener resultados o información preliminar para un diagnóstico y dar un resultado más preciso. Va a ser algo que nos va a apoyar a tener mejor calidad de vida, pero también puede ser una herramienta que mal aterrizada o mal planteada puede traer problemas. Decir, no, es que la inteligencia artificial me va a hacer mi campaña publicitaria porque es experta, o me va a curar mi enfermedad porque tiene los conocimientos de todos los médicos. No. ¿Por qué? Porque puede dar información incorrecta. Hay un chiste de internet que dice, ¿este hongo lo puedo comer? Ah, sí es un hongo. Y perdón que me ría. Pero al final de cuentas la persona lo come, pasa por envenenamiento y dice, este hongo era venenoso. Ah, sí, tienes razón, ese hongo es venenoso. Entonces,
Hay que tener mucho cuidado con las herramientas. Un cuchillo es peligroso. Si se utiliza para cortar lo que queremos, es práctico, pero si lo utilizamos mal, nos cortamos la mano. Entonces, lo mismo pasa con herramientas de tecnología y lo mismo sucede en quererla utilizar como amistad o como romance, porque hay gente que la ha utilizado hasta como si fuera su pareja virtual. Sí. Pero hay que entender que las inteligencias artificiales están hechas para ser empática con el usuario, para suavizar. Entonces, siempre te va a hablar bonito, a menos que se le indiques todo lo contrario, porque también tú le puedes decir, compórtate como un patán y dime groserías y todo. Puede hacerlo. Y lo puede hacer. Sí. Hay frenos y hay restricciones que han surgido a raíz de cientos de casos que se han dado. Por ejemplo, en la inteligencia artificial de Grok, hubo demasiada gente pidiendo que ponga en traje de baño a mujeres y artistas y todo. Entonces, ¿qué sucedió? Pues que le dijeron a los programadores, no más fotos de esto. Si alguien lo pone, que no cumple y que no lo puedes hacer. Entonces, ¿qué sucede? La tecnología permite hacer muchas cosas, pero si la ética o la falta de visión de las personas le pide hacer cosas que no a una inteligencia artificial, pues va a tener limitaciones si son descubiertas, o puede tener la información, y allí el peligro es qué va a hacer esa persona con esa información. Que, por ejemplo, la persona que pide cómo hacer una bomba, ¿qué va a hacer con esa información? Allí sí es un peligro si la persona es peligrosa. Sí. Entonces, no es la tecnología, es el uso que le damos ahí va nuestra responsabilidad de por medio. Exactamente, es como la terapia psicológica. No es que no sea buena la IA, porque sí te puede dar consejos, te puede escuchar y puede hacer muchas cosas que para los seres humanos, hacerlo con otro ser humano podría ser complejo, sobre todo desde el punto de vista psicoterapéutico. Pero nadie te va a dar un diagnóstico preciso, enfocado y que pueda haber pros y contras como un psicólogo. Sí, porque también es otra de las funciones que tiene. Que tú le puedes decir, me siento así, me siento triste, nada me ha funcionado bien, no sé, varias características de cómo amaneciste en ese momento, y te va a decir, es por esto, o sea, te va a dar una explicación, pero nunca va a compensar el que estés frente a un psicólogo que está viendo tu apariencia física, está viendo cómo respiras, cómo reaccionas ante ciertos estímulos. O sea, no podemos, digamos que entregar toda nuestra confianza o toda, ¿qué serán? Nuestras esperanzas a que una máquina te diga realmente qué te va a ayudar o cómo vas a solucionar ciertas cosas. Exactamente, porque tú le puedes decir, pues dame cómo sacarme el melate. Pues estos números podrían salir basado en mis experiencias. Sí. Pero pues es tan aleatorio como dame cinco números. Entonces hay muchas cosas que no hay que confundir lo que hace una máquina con el resultado humano y de calidad que esperamos. Puede ser un buen apoyo para entender tal vez lo que nos dijo un médico, pues sí, nos va a dar como una visión más amplia, pero el que tiene el criterio y la experiencia es el médico, no la inteligencia artificial. Y esto aplica a finanzas, a la vida diaria, a nuestro manejo. Hoy veo mucha gente queriendo hacer agentes donde toda una empresa es manejada por inteligencia artificial, y el lado humano, ¿dónde está el humano que toma las decisiones? Claro. ¿Quién es el humano que va a ser responsable de los actos que hagan todos esos agentes? ¿Quién va a supervisar a todos esos agentes? Allí entramos al aspecto de, es que me va a quitar el trabajo. Sí, yo conozco mucha gente que no, con esto ya no necesitas 100 personas contestando el teléfono, si tienes bots que van a contestar y van a hablar con la persona. Pero cuando las personas le digan al bot, quiero hablar con un ser humano para que me responda, por el momento no puedo hacer eso, pero te puedo atender en lo que necesites. No te está resolviendo. Claro, no te está dando esa solución a la necesidad que tú tienes que resolver en ese momento, ¿no?
Ay, Juan Carlos, pues mira, yo siento que este tema da para mucho. Yo siento que con toda la información que se dio ahorita ya dimos un gran paso y a mí me gustaría que la gente que nos siga, pues también nos envíe preguntas de cómo enfrenta estos nuevos avances de la tecnología, cómo los vive, qué dudas les surgen, qué necesidades tienen, a dónde se pueden acercar, por ejemplo, para tomar un curso de inteligencia artificial de lo más básico, ¿no? En nuestra experiencia, algo que hemos tenido, creo que en común, es este lugar que se llama Pilares. Ahí han dado cursos que son, digamos, elementales, pero que ayudan a que muchas personas de diferentes edades puedan ir acercándose a este tipo de herramientas. Sí, y sí pueden tomar cursos, hay muchísimos. Recomiendo que no se queden con uno, sino que traten de aprender de diferentes. Esto no es de aprender con una persona, es una experiencia de vida, y lo digo sinceramente porque cada maestro o cada lugar, algunos te van a enseñar unas cosas o unas perspectivas, pero lo que importa es el criterio personal, cómo aprendemos a aplicar esto a nuestra vida diaria y cómo podemos mejorar nuestra vida a través de estas herramientas. Si estas herramientas no nos son útiles, por lo menos sabemos por qué no las usamos o cómo influyen en la vida. Por eso no se trata de usarlas o no usarlas, se trata de cómo tener el conocimiento para tomar las mejores decisiones como seres humanos. Juan Carlos, ¿algún número, algún correo en donde te podemos encontrar si queremos irnos acercando a todo esto de la computación y de la inteligencia artificial? Bueno, a mí me pueden encontrar como Jucaripo, es Jucaripo. Jucaripo.com es mi sitio en donde pongo varias publicaciones enfocadas al marketing, la tecnología y el uso para el ser humano. Me centro mucho en esa parte. Y pues les puedo recomendar, pues ahora sí que hay muchos videos muy buenos sobre inteligencia artificial en YouTube, pero eso sí, pues les recomiendo que sean de no centrarse en solo una fuente, sino siempre hay que aprender a investigar, a evaluar, a usar las herramientas y no tenerle miedo. Una de las cosas que es una lección muy bonita de vida es que cuando yo empecé con la computación, muchos pensaban que la computadora hacía lo que hoy en día sí puede hacer, que es la inteligencia artificial. Entonces me acuerdo que una vez llegó un amigo de la escuela y le mostré la computadora y me dijo, ¿puedo usarla? Le digo, sí. Y le escribió en el teclado, ¿quién fue el primer presidente de México? Y le dio enter y le apareció syntax error. Y dice, ¿qué hice mal? Le dije, lo que pasa es que las computadoras no saben nada, las tienes que programar para que aprendan a hacer algo. Pero en aquel entonces, y estoy hablando desde la inocencia de una época cuando las computadoras eran muy primitivas. Hoy en día ya tenemos equipos que ponemos quién es el primer presidente de México y nos da toda la información, pero cómo cambia la percepción y el uso con el paso del tiempo. Entonces la experiencia es, no tengamos miedo, lo más que nos pueda parecer es un error, y un error no es una falla, solo es una forma de aprender cómo no hacerlo. Ah, ya, mira, que interesante verlo desde ese punto de vista. Pues Juan Carlos, yo te quiero dar las gracias por toda esta charla tan interesante y tan necesaria, porque a veces nos sentimos ajenos a ciertos temas y realmente son temas que están en nuestra vida diaria. Entonces, pues te agradezco que nos hayas compartido y pues seguir con estas charlas, ver qué preguntas, qué dudas tiene nuestro público y que nos las hagan llegar, y así, pues de esta manera ir enriqueciendo estas conversaciones. Sí, ahora sí que déjenos su comentario aquí abajito, escríbanos qué les pareció, tanto preguntas para Liliana o si quieren mandarme preguntas, con mucho gusto estaré checando el video para dar respuesta a las dudas de la gente.
Y sobre todo no dejen de seguir el programa de Ahora Sí, el cual es muy entretenido y siempre es un placer estar en él. Pues un placer que nos acompañes y además muy, muy necesario saber sobre estos temas. Pues ahora ya vamos a estar aquí al pendiente con todas sus dudas y ya saben, regresamos a nuestro programa Ahora Sí. Entonces, ahora sí pónganse a buscar todas sus dudas y aquí los esperamos. Hasta la próxima.